Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. Desconozco el horario en el que tú te encuentres y en qué parte del mundo te encuentres, pero hasta donde tú estés te mando un saludo y le pido al Señor que te bendiga. Mi nombre es José Manuel Martínez, tengo 29 años de edad, soy originario de la ciudad de Puebla, en el centro de la República Mexicana, orgullosamente mexicano. Soy cristiano desde el año 2012 y a través de las redes sociales y de estos videos que, como puedes ver, son bastante burdos, a pesar de que poseo conocimientos cinematográficos, pues comparto la palabra del Señor y los hago burdos para que no pienses que mi intención es lucrar o que detrás de mí hay alguna congregación. No, me congrego, pero son videos que simplemente hago por voluntad propia y esperando en el Señor que sean sus palabras y no las mías, las que lleguen hasta ti mediante estos videos. Hay algo que el Señor puso en mi corazón y que quiero compartirte el día de hoy. El último libro del Antiguo Testamento es el de Malaquías. De los sucesos del Antiguo Testamento a los sucesos del Nuevo Testamento hay una diferencia abismal de 400 años. Sin hacer alusión a la Cábala, pero sí a la representación numérica que algunas cifras tienen dentro del contexto judaico, 40 significa tiempo. Entonces imagínate, más de 400 años, un tiempo muy prolongado en el cual Dios no se manifestó a su pueblo. Quiero que me acompañes a Malaquías 4, el último capítulo del Antiguo Testamento. Vamos a leer los últimos 3 versículos que son del 4 al 6 y dice de la siguiente manera: Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra a la tierra con maldición. Aquí culmina el Antiguo Testamento. En este capítulo, previo a estas palabras, podemos encontrar cómo se profetiza la llegada del Mesías. Y se habla antes de que incluso se cite al profeta Elías. Hay que recordar que Juan el Bautista dijo que vendría alguien más poderoso que él y que era primero que él. Entonces aquí incluso en la ordenanza en la que están escritas estas palabras bíblicas, Malaquías profetiza que en efecto fue primero Jesús que Juan el Bautista, porque Elías no volvió como tal. Sabemos que no existe la reencarnación, de hecho es un debate muy fuerte dentro de la comunidad judaica, porque ellos todavía esperan a que se manifieste Elías para decirles, él es el Mesías, cuando pues todos sabemos que sí llegará una persona que se hará pasar por Elías, que será el falso profeta, para que sepamos identificarlo aquellos que no. Se hace referencia a él en el Apocalipsis, entonces por eso es bueno saber que no hay reencarnación y que Elías no volvió ni va a regresar. Sí se manifestó Juan el Bautista con el poder de Elías para poder poner los corazones de los hijos hacia los padres y preparar el camino para la llegada del Mesías, que es el Señor Jesús. Incluso cuando crucifican a Jesús, que creen que él está llamando a Elías, es debido a que los judíos piensan, como te lo había mencionado, que Elías llegará a decir, él es el Mesías. Entonces, aquí hacen referencia a esa tradición que mantienen. Cuando ellos dicen que llame a Elías para que venga y lo defiende, que llegara en ese momento Elías y dijera, él es el Mesías, bájenlo de la cruz. Pero sabemos que nuestro Señor realmente estaba clamando a su Padre. Quiero que medites en lo que es durante 400 años no recibir absolutamente nada del Señor, ni una sola palabra profética. Dios no se manifestó a su pueblo. Fueron muchas las generaciones que carecieron de esto que tú y yo tenemos gracias a nuestro Señor Jesucristo, la gracia, la manifestación diaria del Señor en nosotros.
a través de su Santo Espíritu que mora en nosotros y que nos sella para declararnos que somos hijos del Salvador. Acompáñame a Lucas capítulo 1. Vamos a leer del versículo 5 al 25 y pongamos mucha atención a lo que sucedió para que estos 400 años de silencio fueran abrogados, para que se acabara ese silencio por parte del Señor. Comenzamos a leer. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Respondiéndole el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Fíjate cómo el Señor responde a esos 400 años de silencio, primero para con la vida de 2 personas que nunca se habían apartado de la ley de Moisés, como lo era Zacarías y lo era su esposa. Incluso si regresamos al versículo 4 de Malaquías, en el capítulo 4, te lo vuelvo a leer, dice de la siguiente manera: Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. El Señor, cuando nos anticipa que va a callar, nos dice: acuérdense de mi palabra, de la Biblia, consúltenla siempre, no se aparten de ella, de las ordenanzas, de los mandatos que yo estoy dándoles a través de ella. Así que yo hablo a tu vida y te digo: si el Señor ha callado en estos últimos días, meses, años, tú sigue ejecutando lo que leas en la Biblia y no te dejes guiar por el mundo. 400 años cayó el Señor a su pueblo, y en muchas ocasiones calla para con nosotros. Se aparece el ángel a Zacarías en el templo y le avisa que su oración fue escuchada, la oración de querer tener un hijo. Yo te lo aseguro que en ese momento Zacarías lo que menos pedía en sus oraciones era tener un hijo, porque él sabía que era viejo y su mujer también de edad avanzada. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que el Señor, aunque esté callado, escucha nuestras oraciones desde el primer momento en que las hacemos. Por lo tanto, Él no las olvida
Y si bien es bueno que constantemente pidamos, hay que tener conciencia de que el Señor ya entendió desde la primera vez lo que nosotros pedimos. Y si te fijas, el relato nos dice que el ángel le dice a Zacarías que su oración fue oída por el Señor y que será respondida, como su hijo nacerá. Y pues, ¿cómo confirmamos que Zacarías ya había perdido toda esperanza cuando dice: yo ya soy viejo y mi mujer es vieja? Entonces, ahí Gabriel, que era un enviado del Señor, le dice: te vas a quedar mudo por no creer. Pero a pesar de que el texto nos dice que Gabriel alude a sus propias palabras, Gabriel también dice que estoy delante del Señor. Por lo tanto, en ese momento él es un testigo del Señor y no son las palabras del ángel las que está recibiendo Zacarías, sino las palabras de Dios las que se están manifestando a través del ángel hacia Zacarías. Y en el momento en el que sale del templo sin poder hablar, en ese instante no me quiero ni imaginar lo que pasó con todas las personas que estaban reunidas afuera, porque al comprender que él había tenido una visión, 400 años de silencio se acabaron en ese momento. Nadie había tenido visión, no se había manifestado Dios a su pueblo. En ese instante fue el boom, fue ese remá que sentimos cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas después de mucho tiempo de no hacerlo. Y es algo precioso que aumenta nuestra fe. El Señor lo hace para asombrarnos. El Señor se glorifica asombrándonos, le gusta asombrarnos, porque a ti como papá, me supongo que te gusta sorprender a tus hijos, igual al Señor. Entonces, si notamos, también Gabriel le informa a Zacarías que el niño desde el vientre de su madre será lleno del Espíritu Santo. Nosotros somos llenos del Espíritu Santo porque el Señor Jesucristo nos escogió, y es el Espíritu Santo quien da testimonio de que nosotros no morimos por culpa de nuestros pecados, sino que esa condena cayó en nuestro Señor Jesucristo, y con eso y su resurrección nos dio vida eterna, y es una vida que comienza en esta tierra. Quiero que por favor me acompañes al mismo Lucas. Vamos al capítulo 2, vamos a leer del versículo 21 al 38, y dice de la siguiente manera. Y ante todo, si llegas a escuchar que me trabo, por favor tenme paciencia, porque a lo mejor puede que me trabe o que la voz se me raspe. Vaya, al final de cuentas, lo importante es que el Señor se comunique contigo a través de este mensaje, aunque el audio sea muy burdo. Te repito, la cita bíblica es Lucas capítulo 2, vamos a leer del versículo 21 al 38. Y dice de la siguiente manera: Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José
y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaban también allí Ana profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda desde hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hay que notar cómo aquí un hombre que espera la redención de Israel, la salvación de su nación, cuando está siendo abrumada por la influencia de los griegos que vino con Alejandro Magno mucho tiempo atrás y que ahora está siendo azotada por el dominio de los romanos, Simeón llega a la conclusión de que solamente la profecía del Mesías podrá salvar a su nación. Y él, movido por el Espíritu Santo, va al templo. Incluso el texto nos dice que el Señor lo lleva al templo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Y es ahí en donde ve al niño que será el Redentor de Israel, conforme a lo establecido en Isaías 53. El siervo sufriente toma al niño y da unas palabras al Señor de agradecimiento. Yo te lo apuesto a que Simeón no deseaba la muerte, porque un cristiano no desea la muerte. Simplemente lo que él deseaba era ver la redención de su pueblo, el bien de su nación, de terceras personas. Y Simeón, si te das cuenta, en ese momento profetiza a María lo que el niño está destinado a hacer. Y a la hora que le dice que una espada traspasará su misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, hace alusión a la muerte que tendrá su hijo. Entonces, desde aquí podemos notar cómo este hombre profetiza conforme a la figura del Mesías descrita en Isaías 53, el siervo sufriente sobre el cual los pecados de la humanidad recaen para salvación. Si continuamos leyendo, encontramos que aparece el nombre de una mujer y dice su nombre claramente: Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, que era de edad muy avanzada, que había vivido solamente 7 años con su esposo y era viuda desde hacía 84 años. Imagínate qué edad tenía esta mujer. Y nos dice el texto que era profetisa. Ey, detalle. Estamos diciendo que durante 400 años el Señor no se manifestó a su pueblo. Entonces, ¿cómo es posible que esta mujer fuese profetisa si el Señor durante 400 años no se manifestó a su pueblo? Sin embargo, el mismo texto nos dice que no se apartaba esta mujer del templo y servía de noche y de día con ayunos y oraciones, mas no nos dice que ya profetizaba previo a la llegada del niño. Aquí nosotros entendemos que fue después de la llegada del niño cuando esta mujer comenzó a profetizar, porque incluso el texto culmina diciendo: esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Previo a esto, como te lo había dicho, se comenta que esta mujer solamente apoyaba al templo con ayunos y oraciones. Y se dice profetiza, ¿por qué? Porque después de la visita del Redentor, ella comenzó a profetizar dando la buena nueva a la gente de Israel de que el Salvador había nacido y que ella lo había visto. Lo dice el versículo 38. Como podemos ver, Dios rompe ese silencio de 400 años con 4 personas mayores de edad, con 4 personas que por la edad ya habían perdido toda esperanza: Zacarías,
su esposa, Ana y Simeón, eran ancianos. Como te lo mencioné, ya habían perdido toda la esperanza. Aquí no importa si eres anciano o si eres una persona joven. Si Dios no se ha manifestado a tu vida, pronto lo va a hacer. Y hay que entender algo. Cuando Dios calla y ese periodo de 400 años simbólicos llega a nuestras vidas, Dios lo primero que nos pide es: no se olviden de mi palabra, sigan cumpliendo la ley. Segundo, ¿de qué manera Dios se va a manifestar? Va a haber respuesta a una oración que tú hayas hecho hace mucho tiempo y el cumplimiento de una promesa que no solamente será para ti. ¿Por qué? Porque si tú ves las palabras con las que el ángel se dirige a Zacarías, le dice primero que va a nacer su hijo, es el cumplimiento de una oración, y que va a ser el precursor del Mesías, es el cumplimiento de una promesa, es una profecía de revelación nacional para con Israel. Ahora, también podemos observar cómo en Simeón se cumple una profecía. ¿Cuál? Que él no iba a morir hasta no ver al Mesías. Entonces, aquí entendemos que el Señor también se va a manifestar a ti mediante una profecía cumplida. ¿Para qué? Para que te sorprendas. Si tú no ves la presencia de Dios después de 400 años de silencio, mediante el cumplimiento de una oración y que se cumplió una profecía, no te impactarías. Y el Señor hace esto para que tú te impactes y sepas que Él está contigo y que nunca te abandonó. Ahora, habrá señales de que el Señor pronto se manifestará. ¿Y cómo te puedo decir esto? Apareció una estrella en los cielos y magos persas, a los cuales conocemos tradicionalmente como los Reyes Magos, la vieron. Estas personas eran paganas y llegaron y se postraron ante el Salvador. Tal vez la conversión de algún familiar, de alguna amistad, será una de las señales por las cuales Dios llegará de nuevo a tu vida y se manifestará con gran poder. Si estás pasando por este periodo en el cual estos 400 años se han presentado a tu vida, recuerda también las palabras del Señor en Jeremías 1, del versículo 11 al 12. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: vi una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vivimos en el tiempo de la gracia, por lo tanto, pide al Señor de todo corazón, y le pido al Señor con todo mi corazón, con todo mi espíritu, que pronto esos 400 años de silencio de su parte que tú estás viviendo y que yo puedo estar viviendo y que no sé cuántas personas más están viviendo, sean, válgame la redundancia, silenciados por la voz del Señor, y que el Señor se manifieste a través del cumplimiento de una oración, a través del cumplimiento de una profecía, y que dé sus señales hermosas para hacerte saber que está contigo. Recuerda que el Señor Jesús, antes de partir, dijo que señales acompañarían a todos aquellos que creerían. Si nosotros hacemos a un lado el poder sobrenatural de nuestro Dios, nos estamos convirtiendo en teólogos, en religiosos, y no estamos teniendo ese rema, esa revelación que el Señor pide para nuestras vidas. Mi hermano, sin más que decir, te deseo una feliz tarde. Pásatela bonito, síguete congregando, sigue diezmando, sigue aportando todo hacia el Señor, porque Él no se ha olvidado de ti. Y que esos 400 años pronto sean silenciados. En el nombre de nuestro Redentor Jesucristo. Amén.